Cordial saludo. En el presente video vamos a hablar de la norma ISO 19011 versión 2018 que habla sobre las directrices de auditoría para los sistemas de gestión. Vamos a dar inicio con el capítulo 4 de la norma que habla acerca de los principios de auditoría. Es muy importante que los resultados de la auditoría reflejen el estado real del sistema de gestión auditado. Es por esto que la norma nos da 7 principios por los que se debe regir la auditoría para que los resultados sean eficaces y fiables. Adicional a esto, también se busca que los resultados sean objetivos, pertinentes y sobre todo se busca que la auditoría se vuelva un elemento relevante para la mejora del sistema de gestión. Dicho esto, vamos a dar inicio con el primer principio que nos menciona la norma, que es integridad. Esto hace referencia a que los auditores y las personas que hacen parte del equipo auditor manejen la auditoría de forma ética, sean imparciales y sepan reconocer presiones que puedan afectar su actividad durante el desarrollo de la auditoría. El segundo principio que nos nombra la norma es la presentación imparcial. Entonces, para que los resultados de la auditoría sean los deseados, es decir, confiables, veraces y exactos, es necesario que cualquier actividad o cualquier circunstancia que pueda afectar el desarrollo normal y adecuado de la auditoría sea reportada. También es muy importante reportar las diferencias de criterios que existen entre la organización y el grupo auditor. Para que este principio se pueda cumplir, es muy importante que el equipo auditor se aleje de los prejuicios y se apegue únicamente a lo observado. El debido cuidado profesional es otro de los principios de esta norma. En este principio, la experiencia y la prudencia serán dos componentes clave, puesto que es necesario emitir un juicio razonable y práctico para evitar emitir conclusiones erróneas, equivocadas o imprecisas respecto al cumplimiento de lo auditado. La confidencialidad hace parte de este grupo de principios que nos ha ido mostrando la norma. Este principio básicamente lo que nos quiere decir es que los auditores deben proteger la información referente al funcionamiento de la organización que se ha ido adquiriendo durante las actividades correspondientes a la auditoría. Ahora vamos a hablar de la independencia. Este principio básicamente lo que nos quiere decir es que para evitar conflictos de intereses y sesgos en los resultados es conveniente e importante que la persona que audite un sistema o un proceso sea ajeno a este. El enfoque basado en evidencia también hace parte de esta lista de principios y básicamente lo que nos quiere decir es que los hechos hablan por sí solos. Es decir, es importante recopilar la información necesaria y pertinente para que se pueda demostrar lo que se desea. Nos dicen que esta recopilación de información se debe hacer mediante muestreo debido a que el tiempo y los recursos que se tienen durante una auditoría son finitos. Es muy importante resaltar que en este principio la norma nos indica que esta evidencia debe ser verificable. Y ya para finalizar con este capítulo vamos a hablar del enfoque basado en riesgo. Y es básicamente lo que nos quiere decir este enfoque o este principio es que debemos planear la auditoría teniendo siempre presente qué riesgos se nos pueden presentar que no permitan el curso adecuado o deseado de esta. Por ejemplo, debemos validar que el personal idóneo o necesario para el desarrollo de la auditoría esté disponible. Debemos organizar la auditoría o planear la auditoría de manera tal que no se afecte el curso normal de las actividades dentro de la organización. Y así concluimos nuestro capítulo 4 de la norma. Básicamente, esto de los principios es fundamental porque es lo que nos va a llevar a tener los resultados
deseados de la auditoría. Recordemos que, como se mencionó al principio, esto es una herramienta fundamental para reconocer en qué estamos fallando y cómo podemos mejorar con nuestros sistemas de gestión. Entonces, es muy importante tenerlos en cuenta y vamos a dar continuidad al video con el capítulo número 5 de la norma. Capítulo 5, 19.011. Un programa de auditoría. Un programa de auditoría se basa en su tamaño, su naturaleza, su funcionalidad, de igual forma también su complejidad, tipos de riesgos, oportunidades y la nivel de madurez. ¿A qué hacemos referencia con el nivel de madurez? No es lo mismo entrar a auditar una empresa que tiene 6 meses de fundada a una empresa que lleva en ese orden de ideas 10 años bajo el mismo rigor de la auditoría. Es por ende que por tal motivo debemos plasmar ciertos objetivos o se debe tener en cuenta ciertas características en el momento de realizar nuestro programa de auditoría. El principal pues es caracterizar o enmarcar los objetivos organizacionales. Estos objetivos de igual forma deben tener o deben plasmar cuestiones externas o internas que puedan llegar a afectar tanto los procesos de la empresa o el cumplimiento o el no cumplimiento o la mitigación de los riesgos que esta conlleva. Asimismo, se debe tener en cuenta las necesidades y expectativas de las partes. Requisitos como tales también para tener en cuenta pues la seguridad y la confidencialidad en el momento de recibir los documentos que nuestro auditado maneja, ya que debemos entender que pueden manejar cierto nivel de complejidad. También debemos tener en cuenta o se debería incluir dentro de la auditoría como tal los objetivos por los cuales se realiza dicho programa, los riesgos y las posibles oportunidades que se deben tener en cuenta y que se deben plasmar con el fin de evidenciar que el personal auditado tenga claro, conozca y maneje los distintos riesgos y fortalezas que tiene el proceso que ellos manejan. El alcance que buscamos como tal para nuestra auditoría, marcar dentro del mismo programa un calendario donde se establezcan las distintas actividades a tener en cuenta. Obviamente establecer los tipos de auditoría que vamos a manejar, los criterios de auditoría pues basados en el mismo programa o en el mismo proceso que vamos a auditar, y los criterios para tener en cuenta en cuanto a la conformación de nuestro equipo de auditoría. Obviamente en cabeza de este jefe auditor líder, quienes deben tener unas características especiales y desempeñar unos roles enmarcados dentro del mismo programa, obviamente enfocados a la completa y excelente auditoría. Debemos también tener en cuenta y se debe resaltar que todo este programa de auditoría debe ir enmarcado como tal en nuestro ciclo PHVA, que significa planear, hacer, verificar y actuar. Dentro del planear, pues debemos desarrollar o tener en cuenta como principal finalidad los roles y responsabilidades tanto del jefe auditor como del equipo auditor. Este jefe auditor o este líder auditor deberá establecer esas responsabilidades para nuestro equipo auditor. De igual forma, pues determinar o establecer los procesos pertinentes a tener en cuenta para el desarrollo de nuestra auditoría. Mantener la información documentada de manera apropiada durante el desarrollo de la misma, pues con el fin de poder evidenciar al término de nuestro programa qué características, qué hallazgos, qué conformidades, no conformidades o fortalezas se encontraron durante la misma, y mantener una constante comunicación con el equipo auditado, dándole a conocer cada una de estas pautas que se encontraron para el desarrollo de nuestra fortaleza o desarrollo de nuestro trabajo. Dentro de nuestro ciclo también debemos tener como tal o establecer como tal la determinación de los recursos asignados o los recursos asignados de manera financiera para nuestra auditoría. Porque no es lo mismo simplemente llegar a realizar una auditoría de tipo A, que es la que se realiza de manera interna, o una auditoría con un ente externo, o una posible auditoría donde estemos buscando como tal una certificación. Por ende, se deben establecer ciertos recursos o cierto alcance en cuanto a recursos financieros para poder desarrollar como tal la misma. Asimismo, debemos implementar dentro de nuestro programa pues la definición clara de los objetivos, el alcance y los criterios. Asimismo, deberemos también seleccionar y determinar pues los métodos que vamos a utilizar con esta auditoría. Es de tener en cuenta la selección primordial de los miembros que van a trabajar en nuestro equipo auditor, ya que debemos resaltar pues que tenemos que llevar como tal personal que sea conocedor y que sea bastante fácil para él realizar la auditoría en un tema que sea
de su conocimiento y que logre demostrar como tal su idoneidad. Asimismo, el jefe auditor deberá dentro de nuestro programa plasmar como tal esas responsabilidades y esos roles. Y por último, gestionar como tal los resultados, hacer la verificación de las distintas hallazgos, de las distintas fortalezas, conformidades y no conformidades encontradas, con el fin de plasmarlas y darlas a mostrar por último a este equipo auditor. Por último, realizar la revisión y mejora del programa, lo que en otros puntos o en otras partes llaman la famosa revista después de la acción o las posibles lecciones aprendidas, pues con el fin de darle a nuestro proceso una mejora continua. Lo primero que tenemos que tener en cuenta para nuestro capítulo número 6 de nuestra auditoría es la organización como tal de nuestro equipo auditor. Este equipo auditor debe estar dirigido por un auditor líder. Nuestro auditor líder debe tener como principal característica y función pues delegar como tal las características, el objetivo, la misionalidad, el cronograma, los roles que se van a tener en cuenta durante esta auditoría. De igual forma, durante esta reunión, este líder auditor con su equipo auditor deben plasmar un informe donde se den a conocer todas estas características, pues con el fin de poder darlas a mostrar posteriormente al personal auditado. De igual forma, el auditor líder debe tomar contacto con el personal que va a ser inspeccionado o con el líder inspeccionado. Esto con el fin de poder realizar una reunión donde establezcamos o donde se establezca la finalidad, el objetivo, las características, donde se presente el equipo auditor, donde se dé a conocer el alcance del mismo. Esto con el fin de explicarle a todo el grupo que va a ser auditado pues la finalidad de esta misma auditoría. Posterior a eso se le debe pedir a este equipo auditado que entreguen un informe detallado donde expliquen cuáles son los riesgos que tienen cada uno en sus procesos. Esto con el fin pues, de identificar y verificar que se determine que el equipo auditado tiene claro y concreto cuáles son los riesgos que tiene cada uno en sus procesos. Durante la inspección, durante la auditoría, se presenta la mayor característica para este tipo de auditoría, que es la flexibilidad. Durante la flexibilidad o durante la auditoría, el equipo auditor debe estar disponible a recibir cualquier tipo de cambios, todos aquellos que vengan en pro del proceso que cada uno de ustedes o que cada uno del equipo auditado maneja. Después de realizar la respectiva audición de acuerdo al cronograma de actividades para la auditoría, se realiza una reunión con el equipo auditor donde se socializan todas las distintas observaciones, conformidades, no conformidades o fortalezas que fueron halladas durante la inspección. Se debe realizar un informe completamente detallado con un cronograma de actividades para posibles mejoras y después de haber realizado este informe se debe tener en cuenta y dar a conocer al personal auditado. En esta reunión, tanto el equipo auditor como el personal auditado se deben reunir y se les debe socializar cuáles fueron los hallazgos encontrados. Estos hallazgos no solamente deben ser contados, sino también deben ser explicados las maneras como pueden darle solución de manera avante a cada uno de los procesos. Asimismo, se debe también dar a conocer las fortalezas que se encontraron durante la inspección. Pero aquí no termina nuestra auditoría. La auditoría, o para poder realizar como tal un cierre efectivo, consiste en la constante comunicación entre el equipo auditor y el equipo auditado durante los tiempos establecidos para realizar los distintos planes de mejora y así poder solventar cada una de las observaciones o no conformidades durante el proceso. Ya para concluir con este video vamos a cerrar con el capítulo 7 de la norma que nos habla sobre las competencias y evaluación de los auditores. Es muy importante reconocer que gran parte de la fiabilidad de la auditoría depende de la capacidad de los individuos que la realizan. Por eso es importante realizar una evaluación de manera periódica y tener claro las características que deseamos que tenga cada uno de los individuos que conforman nuestro grupo auditor. ¿De qué va a depender estas características y el enfoque que se le va a dar a la evaluación que se le debe poner en práctica al equipo auditor? De varios ítems, pero básicamente del tamaño de la organización, del sector económico o la actividad económica principal que desarrolle la organización. Los requisitos
según el sistema auditar o los sistemas auditar y las actividades a auditar dentro de la organización. En este capítulo, la norma nos habla de que las competencias globales del equipo auditor deben de ser las suficientes para alcanzar o lograr los objetivos de la auditoría. Para resumir este capítulo y hacerlo más entendible, vamos a dar un ejemplo de lo que abarca este capítulo. Vamos a hacer de cuenta que yo deseo realizar la auditoría a mi organización, que es una MIPYMES que actualmente cuenta con 50 empleados y que su actividad económica principal es la realización de obras de ingeniería civil. El sistema de gestión que yo quiero auditar es el sistema de gestión de la calidad. Dicho esto, y según este capítulo que nos habla sobre las competencias y evaluaciones de los auditores, yo ahí tengo que entrar a ver qué competencias requiere mi equipo auditor. Entonces, número 1, tengo que ver que el sistema de gestión de la calidad, que el sistema de gestión que voy a auditar es el de la calidad. Esta norma es muy explícita y es muy precisa, diciendo que este sistema de gestión debe ser auditado por una persona certificada en él. Es decir, a mí este sistema de gestión no me lo puede auditar una persona que tenga un certificado en la ISO 45000, por ejemplo. No, tiene que ser una persona que esté certificada en sistemas de gestión de la calidad bajo la norma ISO 9001, versión 2015. Es muy importante tener en cuenta que es la última versión que vamos a auditar. Listo. Ahí ya tenemos nuestro primer requisito, nuestra primera competencia necesaria para nuestro grupo auditor. Segundo, voy a auditar mi actividad económica dentro de la compañía es ingeniería, obras, realización o elaboración de obras de ingeniería civil. Mínimo requeriría una persona que tenga conocimiento en obras. Es decir, que cuando me vaya a ir a auditar el proceso operativo, me diga esto está bien, esto está mal, esto no se hace así, me sepa sustentar el por qué, ¿cierto? Que tenga el conocimiento suficiente para saberme argumentar el porqué de sus conformidades o no conformidades. Y dicho esto, ya teniendo clara las competencias mínimas que debo de tener dentro de mi equipo auditor, yo lo que debo hacer es recopilar la información sobre el auditor donde yo la pueda comparar con los requisitos establecidos para lograr mis objetivos. Entonces, por ejemplo, uno de mis requisitos establecidos es que haya una persona certificada bajo la norma ISO 9001-2015. Entonces, dentro de la información que yo recopilé de mi equipo auditor, debo verificar que sí haya una persona que sí cumpla con ese ítem. Y así sucesivamente, entrar a mirar que mi equipo auditor cumpla las necesidades de los objetivos o de mi programa de auditoría. Y ya para finalizar con este video y con este capítulo de la norma, lo último que me nombra este capítulo es que sus competencias en auditoría y debemos estar siempre pendientes de que sus competencias estén mejorando y trabajando en ellas para que siempre estén cumpliendo o estén al día con los requisitos para mi programa de auditoría.